Todo listo entonces para dar comienzo al programa. Le damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de Univida, médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami, para hablar de la próstata. Y lo primero, la pregunta que tiene que venir de cajón, todos los hombres tenemos próstata, ¿dónde está ubicada? ¿Para qué sirve? Mario, la próstata es uno de los órganos principales del sistema reproductor pues masculino y se encuentra básicamente, si miramos aquí a la imagen es esta estructura que parece del tamaño de una nuez y luce como una nuez, se encuentra por debajo de la vejiga, que es este órgano que tenemos acá. Aquí este es el órgano reproductor masculino y aquí se encuentra por delante del recto. Esta parte de acá es el recto. Oye, yo he escuchado hablar de próstata femenina. ¿Existe eso? Bueno, no existe la próstata femenina, Mario, como tal, pero sí existe una serie de glándulas y conductos en la parte externa de la vagina de la mujer y se conocen como las glándulas de Skenes y algunos médicos se refieren a ella como la próstata femenina. Y yo como paciente cero, ¿por qué a medida que los hombres envejecemos, crecemos en edad, la próstata tiende a agrandarse? Bueno, básicamente a medida que vamos envejeciendo existen una serie de cambios, no solamente hormonales, sino a nivel celular de la próstata, lo que la predispone mucho más a desarrollar mutaciones que puedan conllevar al cáncer prostático. ¿Qué otros cambios podemos experimentar antes de llegar a hablar directamente del cáncer? Claro, y existe también el agrandamiento o la hiperplasia benigna de la próstata. También tenemos las prostatitis que pueden ser por una infección bacteriana o por un proceso autoinmune. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestra próstata está grande y qué sentimos? ¿A qué edad? Bueno, existen muchísimos síntomas, ¿verdad? Que pudiesen decirnos que existe un problema con la próstata. ¿A qué edad? Pues la próstata, después de los 40, 45 años, podemos empezar a ver esos cambios que existen en ella. Entonces, ¿de cuándo se recomienda hacerse los exámenes a la próstata? Bueno, los exámenes de la próstata para detectar el cáncer de próstata se recomienda basado en los factores de riesgo que una persona pueda tener. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, usted es una persona con riesgo averaje, que en su familia nunca ha existido una persona que tenga cáncer de próstata, entonces se recomienda que usted se lo haga a partir de los 50 años. Sin embargo, si usted tiene una persona en su familia, un padre, un familiar de primer grado cercano, que haya tenido cáncer de próstata, se recomienda que se empiece a los 45 años. Ahora, si hay dos familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de próstata, se recomienda que se empiece a los 40 años. ¿Y qué síntomas podría darnos? ¿Qué alarma de que algo no está bien con nuestra próstata? Bueno, número uno, Mario, la próstata, como habíamos visto en las imágenes previas, pues la uretra pasa por el centro de ella. Y entonces cuando la próstata tiene un agrandamiento que no es normal, pues entonces obstruye el paso de la orina. Entonces tenemos una dificultad para empezar a orinar. Tenemos una micturición, micción bastante frecuente. Tenemos un poquitito, quizás a veces, de sangre en la orina. Tenemos un poquitico de dolor en el área entre los testículos como tal y el ano. Esa área allá abajo podemos sentir un poquito pues de molestia. Entonces, por eso tenemos que ir al médico cuando tengamos alguno de estos síntomas. Seguramente. Porque eso ya es más serio. A pesar de que ahora, doctor, siempre que se hace un examen de sangre, inmediatamente a las personas que ya tienen cierta edad le hacen un antígeno prostático. ¿Ese sirve? ¿Anda bien? Y claro, en realidad eso es uno de los métodos principales que tenemos nosotros para poder detectar si existe algún tipo de problema en la próstata. Y no solamente eso, también, aunque no hemos ido un poquitico de hacer este examen, el examen rectal, ¿verdad? Pues también algunos médicos lo siguen utilizando. Ahora, estos síntomas no indican que uno tenga cáncer, no creo que tampoco la gente se asuste. Pueden ser síntomas absolutamente benignos. Eso es correcto, Mario, porque en realidad el porcentaje menor es el de cáncer de próstata. Estos síntomas pueden estar relacionados a cualquier otro proceso prostático completamente benigno. Ahora, ¿hay también alguna raza, algún grupo que tiene más esta enfermedad que otro o esto es en todo? Bueno, existe una predisposición, por ejemplo, a los afroamericanos a desarrollar a más temprana edad el cáncer de próstata.
más o menos a qué edad se presenta esto. Porque yo había escuchado que personas de sobre 90 años, cuando les han hecho después un examen después de fallecer, la mayoría han tenido cáncer de próstata. Bueno, y existe estadística, Mario, donde las personas después de cierta edad, después de los 80 años, existe un porcentaje extremadamente alto, por encima del 50%, de encontrarse el cáncer de próstata. Claro, el cáncer de próstata es un cáncer que en la mayoría de los casos pues crece muy despacio y tiene un pronóstico bastante benigno para esos pacientes. Y entonces, en general, cuando se encuentra esto a tiempo, ¿es 100%? Bueno, cuando se encuentra el cáncer de próstata a tiempo, es el mejor pronóstico que una persona pudiese tener, porque estamos hablando ahora de una cura potencial a raíz de los diferentes procedimientos que podemos hacer y que tenemos a nuestro alcance hoy en día. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes para el cáncer de próstata? Bueno, número uno, yo creo que la edad es un factor de riesgo bastante significativo. Número dos, como habíamos mencionado anteriormente, la raza sí tiene un componente que quizás es un componente genético para esto. Tenemos el componente hereditario o el componente familiar, ¿verdad? Que nos predispone a desarrollar el cáncer de próstata. También el fumar nos predispone al cáncer de próstata. El alcohol, el café nos predispone al cáncer de próstata. Claro, todo esto en exceso. Ahora, yo veo que aquí a uno lo que le recomiendan es no ser obeso, cuidarse de las comidas, una dieta balanceada. Parece que siempre esto es importante en cualquiera de las enfermedades. Yo creo que sí, Mario, porque toda esta dieta balanceada, hacer ejercicio, nos conlleva a nosotros a tener pues una vida muchísimo más saludable. La próstata en específico, pues el cáncer de próstata es muy dependiente, ¿verdad?, de los cambios hormonales que existen en nuestro cuerpo. Y entonces, cuando uno tiene obesidad, existen muchos más cambios hormonales, los cuales pueden afectar la próstata de una forma negativa. Muy bien, vamos a ver más de la próstata después de este mensaje en que Javier nos tiene que decir qué destacar de las clínicas Univida. Don Francisco, que Univida está cada día más cerca de cada uno de ustedes. Más de 20 clínicas están a su disposición para brindarle una atención personalizada con la más alta tecnología y excelencia médica. En Univida lo tiene todo: cámaras hiperbáricas, tratamiento del dolor, servicio dental y oftalmológico, además de un completo centro de bienestar. ¿Por qué hay que preferir Univida? Porque la salud es vida. Univida. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la próstata. Y entonces, doctor, ya hemos hablado del cáncer de la próstata, pero de manera simple, ¿qué produce ese cáncer? Bueno, Mario, el cáncer de la próstata, y como lo podemos ver aquí en la pantalla, este crecimiento, la próstata, aquí abajo, esta es la vejiga como tal. Vemos que hay un crecimiento desorganizado, descontrolado, de células que han mutado y se han convertido en malignas. Y ese movimiento, ese desarrollo de esas células es un desarrollo que es casi inmortal, porque no existe un mecanismo en nuestro cuerpo que lo pueda controlar. Y entonces, ¿pero qué le produce eso finalmente a la persona? Bueno, lo que produce esto a la persona, Mario, es que estas células malignas, si siguen progresando y nosotros no tenemos la capacidad de resetarla como tal, pues que miren a otras partes de nuestro cuerpo y causen esa enfermedad tan terrible conocida como metástasis. Ya, usted me decía, doctor, antes de que la mayoría de los hombres no presentan ningún síntoma
de tener este cáncer. Y claro que no, Mario, la mayoría de los hombres no presentan absolutamente nada, especialmente en una enfermedad temprana. Una vez que uno desarrolla síntomas de la próstata es porque la enfermedad está bastante avanzada. Y si acudimos tarde entonces a los exámenes, es ahí donde tenemos más problemas. Y ahí es donde tenemos el problema y por eso es que enfatizamos la necesidad de que las personas pues vayan a su médico, hablen con su médico de estas pruebas. Es tan sencillo como un examen de sangre para saber si hay algo pasando en su próstata. Vamos a ver entonces los exámenes más comunes que se hacen, el que acaba usted de decir, que es la prueba del antígeno prostático, el PSA, Correcto. y el tacto rectal. A mucha gente no le gusta este examen. Bueno, yo no creo que a nadie, muchas de las personas no le vaya a gustar porque es bastante incómodo Sí. pues tener ese examen rectal, pero es algo que la comunidad médica pues se ha alejado un poco de eso por varias razones. O sea, ahora se puede hacer este examen de otra manera. Bueno, el examen que se sigue haciendo es el del antígeno específico prostático, pero este examen rectal, pues ya nosotros, muchos de los médicos no lo hacen. Número uno, porque hay estudios que dicen que solamente podemos detectar, personas que están bien entrenadas para esto, urólogos, solamente detectan el 28% de los cánceres de próstata. Y número dos, en aquellos pacientes donde se detecta un nódulo, ¿verdad?, y el PSA o el antígeno específico de la próstata es normal, solamente el 2% de esos nódulos que detectamos son malignos, es decir, la gran mayoría son completamente benignos. ¿Y en qué caso se recomienda entonces una biopsia para determinar el cáncer de próstata? Claro que sí, una vez que detectamos que el PSA o el antígeno prostático específico está elevado, una vez que detectamos que existe un nódulo en la próstata, pues entonces tenemos que hacerle una biopsia. ¿Y cómo se hace esta biopsia? Bueno, la biopsia se hace de varias maneras. Número uno, se hace la biopsia transrectal. ¿Qué quiere decir esto? Preparamos al paciente, lo limpiamos completamente, le damos enemas, ¿verdad?, para que esté bien limpio y le damos antibióticos profilácticamente. Luego traemos al paciente y le ponemos a través del recto, ¿verdad?, un transductor conectado a una máquina de ultrasonido. ¿Para qué? Para poder mapear, para poder identificar todas las partes de la próstata que pudiesen estar afectadas. Y luego, a través de una aguja, ¿verdad?, tomamos por lo menos 10 a 12 especies o pedacitos de esa próstata para ser analizados. ¿Y qué consecuencias puede tener para nosotros esta biopsia? Pero la biopsia es, número uno, bastante incómoda, pudiese ser. Y sangrado. Claro, número dos, sangrado, obviamente, y sangrado no solamente por el recto, pero también en el semen puede haber pues sangre, también puede haber perforación, puede haber septicemia, porque acuérdense, estamos atravesando con una aguja un área que no es muy limpia, es el área del colon, y estamos entrándola en la próstata, entonces las personas pueden desarrollar fiebre, escalofríos, etc. ¿Y cómo saben los médicos que ese cáncer de próstata no se ha diseminado a otras partes del cuerpo? Bueno, porque una de las cosas que hacemos inmediatamente que detectamos el cáncer de próstata y una vez que hemos hecho la biopsia es hacer un scan de todo el cuerpo, como una tomografía computarizada para saber si existe evidencia de migración o enfermedad metastática en alguna parte del cuerpo. Ahora, creo que hay cambios. Antes, cuando había cáncer de próstata, se sacaba la próstata completa. Y ahora esto parece que no se usa tanto. Bueno, existen varias modalidades las cuales... ¿En qué caso se llega a la extirpación? Bueno, en dependencia, Mario, número uno tiene que ver con lo que la persona escoja, con qué procedimiento se sienta confortable. Tenemos que partir de la premisa de que los estudios enseñan resultados comparables entre dos procedimientos, la radiación y la extirpación de la próstata como tal. Entonces, la persona tiene que sentirse confortable, número uno. Usualmente en personas de una edad avanzada usamos la radiación en vez de extirpar la próstata porque esos son cánceres que muchas veces son cánceres que pues, son bastante o van bastante despacio y no queremos causar tanto trauma en el paciente. Bueno, y los pacientes tratan de evitar la extracción de la próstata porque tiene varios side effects, efectos secundarios, digamos. Y claro, hace muchos años, Mario, tenía mucho más efectos secundarios y los riesgos, por ejemplo, de impotencia, los riesgos de
incontinencia urinaria eran bastante grandes. Hoy en día el procedimiento que hacemos lo hacemos mediante un robot. Es un robot que el procedimiento se convierte en bastante específico, pues bastante sencillo y puede no dañar los nervios de la potencia, no dañar los nervios de la vejiga como tal. Entonces los resultados hoy en día son muy satisfactorios. Bueno, lo que más le preocupa al hombre es la disfunción eréctil. Claro, y eso es algo que se ve con esta erradicación de la próstata o esta prostatectomía radical, pero como mencionaba anteriormente, hoy en día los riesgos de desarrollar esta impotencia en los hombres es mucho menor que lo que era hace 5 o 6 años, producto o a raíz de la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Ahora, tengo entendido que también hay otros tratamientos, radioterapia, crioterapia, no sé lo que es la crioterapia. Bueno, la crioterapia es una terapia que se le da como un procedimiento alternativo a aquellas personas que han fracasado, donde el cáncer es recurrente después de una radioterapia. Consiste en poner unos electrodos dentro de la próstata y enfriarlo, poner las temperaturas muy frías, lo que hace que destruye el tumor como tal y puede destruir muchas otras partes de la próstata. Yo sé que hay varios mitos con respecto al cáncer de próstata. Quisiera preguntarle eso después de estos mensajes. Javier, una pregunta. ¿Qué es eso de Univida en su hogar? Muy simple, don Francisco, porque Univida, además de atenderlos de manera personalizada en sus más de 20 clínicas con la más alta tecnología y calidad médica de excelencia, tiene un completo departamento de bienestar para acompañarlo en todo tipo de actividades sociales y recreativas. Como si esto fuera poco, Univida le ofrece una línea de urgencia disponible las 24 horas y el servicio especial Univida en su hogar, que médicos y enfermeras lo visitan en su propia casa si fuera necesario. Entonces, ¿por qué preferir a Univida? Porque la salud es vida en Univida. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la próstata, dijimos que íbamos a hablar de los mitos en torno al cáncer de la próstata. Vamos con el mito número 1. Se dice que es una enfermedad de hombres mayores, ¿verdadero o falso? Bueno, no es una enfermedad solamente de hombres mayores, es más frecuente en hombres mayores, pero sí es una enfermedad que puede ocurrir a una temprana edad. Ya. Vamos al mito número 2. Si no tengo síntomas, entonces no tengo cáncer de próstata. Falso. La mayoría de los pacientes que tienen cáncer de próstata hoy en día no tienen ninguna sintomatología. Muy bien. Vamos al mito número 3. No me hago la biopsia porque dicen que eso pudiera repartir el cáncer hacia otros órganos. ¿Falso o verdadero? Eso no es correcto. El cáncer de próstata, cuando se hace esta biopsia, se hace de una manera muy cuidadosa, donde la aguja pues recoge ese pedacito y entra dentro de un catéter y no expone ese tejido a ningún otro órgano. Eso es importante que la gente lo aclare, porque ese mito hace que la gente no se haga el diagnóstico que corresponde. Eso es correcto. Porque hay en cierto momento que la biopsia es fundamental. La biopsia es fundamental, es la única manera que nosotros podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Mito número 4. Si me diagnosticaron próstata agrandada, entonces voy a tener cáncer de próstata. No existe ninguna correlación entre tener la hiperplasia benigna de la próstata o agrandamiento benigno de la próstata y desarrollar el cáncer de próstata. Eso es falso. Y una de las cosas que el médico a uno le pregunta cuando uno va, dice, ¿cuántas veces orina a las personas mayores? Claro. Usted en la noche. ¿Por qué ahí se nota? Porque pareciera que durante el día uno orina normalmente, pero en la noche acostado
Lo que pasa, Mario, con eso es que la próstata crece a tal nivel que causa una obstrucción en el paso de la orina a través de la uretra. Y entonces cuando usted va a orinar, pues básicamente no puede descargar la vejiga completamente y entonces pues queda mucha orina dentro. Entonces la micción es mucho más frecuente. Mito número 5. La actividad sexual muy frecuente pudiera causar cáncer de próstata. Al contrario, existen estudios que respaldan que la actividad sexual más frecuente pues puede evitar el cáncer de próstata. Ah, qué alivio, doctor. Y para mí también. Ya. Vamos entonces al mito número 6. ¿La cirugía de próstata siempre causa disfunción eréctil? No siempre, Mario. En realidad, hoy en día tenemos toda la tecnología disponible para evitar que los nervios que anteriormente se dañaban a raíz de una prostatectomía radical, pues no se dañen y la persona pues queda potente después de esta cirugía. Y como siempre, doctor, lo que nosotros pretendemos con Salud es Vida es la prevención. Es que las personas que nos escuchen conozcan todas las posibilidades a través de sus conocimientos y yo creo que es importante poder decir qué podemos hacer para cuidar desde siempre nuestra próstata. Y yo creo que sí, Mario, esto es específicamente el propósito de nuestro programa y tenemos que educar, porque me causa mucha tristeza cada vez que veo a una persona joven morir de cáncer de próstata y cuando miramos a su récord es porque nunca se ha hecho ninguno de estos exámenes de poder detectarlo a tiempo. Pero también tenemos que cuidarla, como usted mismo decía. ¿Cómo cuidamos nuestra próstata? Bueno, tenemos que evitar el alcohol en exceso, tenemos que evitar la cafeína en exceso, no debemos de fumar, tenemos que ejercitarnos, tenemos que comer una dieta balanceada. Pero yo le digo, doctor, ¿qué tiene que ver la próstata con una dieta balanceada? Muchísimo, Mario, muchísimo, porque la obesidad nos hace un cambio en todo el desarrollo hormonal dentro de nuestro cuerpo, lo cual puede tener un efecto negativo en la próstata. Acuérdese que la próstata y el cáncer de próstata responde muchísimo a los cambios hormonales, especialmente a la testosterona. Es tal que antes, como tratamiento del cáncer de próstata, pues extirpábamos inclusive los testículos. Bueno, pero es que usted casi en todas las enfermedades dice actividad física regular. ¿En qué puede ayudar la actividad física a la próstata? Bueno, la actividad física nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque la actividad física nos ayuda con el aumentar de peso. La actividad física nos ayuda a aumentar la circulación en los órganos, como por ejemplo la próstata, y nos ayuda a mantenerla mucho más saludable. ¿Y por qué el alcohol y la cafeína? Porque a uno le parece que no tiene ninguna relación tomar alcohol y cafeína. ¿Qué tiene que ver con la próstata? Bueno, Mario, porque son productos que son hasta cierto punto tóxicos, ¿verdad? Que tienen una característica, pues producen cambios en nuestro DNA. Y entonces al producir esos cambios en el ADN de las células como tal, en el material genético, pues entonces puede conllevar a esas mutaciones que puedan resultar en un cáncer de próstata. Es lo mismo porque se dice evitar de fumar, pero ¿por qué tomar mucha agua? Bueno, tomar mucha agua porque necesitamos pues limpiar nuestro sistema, eliminar las toxinas que tenemos en nuestro sistema. Y la mejor manera de eliminar todas esas toxinas es mediante mantenernos básicamente hidratados. Doctor Rodríguez, como siempre, muchas gracias por todos sus conocimientos. Nos despedimos hasta la próxima y Javier también. La próxima espero que estemos juntos nuevamente. Muchas gracias. Claro que sí, don Francisco. Nos vemos en el próximo programa. Las clínicas Univida los invitan cada semana a acompañar a don Francisco y al jefe médico de Univida, doctor Orlando Rodríguez, para enseñarnos e informarnos sobre las enfermedades más importantes y cómo prevenirlas. ¿Por qué? Porque la salud es vida en Univida. Hasta pronto.